Mira, mi nombre es Leobardo Espinosa, soy pues el director general de Mesones Sacristía. eh, y bueno, me encuentro en esta casa pues, en parte por azares del destino, porque hace 33 años, más bien hace 50 años casi, mi abuelo compró esta casa y la restauró en ese entonces para convertirla prácticamente toda la casa en tienda de antigüedades. En ese entonces no existía la zona de anticuarios de Puebla como hoy la conocemos. Además, esta era incluso una zona peligrosa de la ciudad. Yo me acuerdo que mi abuelo me platicaba que había, o sea, que de repente aparecía gente muerta aquí en la calle, sí, porque había varias cantinas, y era una zona peligrosa, ¿no? Pero al final él decidió comprar la casa y él junto con Salvador Macías, que está cruzando la plazuela sobre la 7 Oriente, pues prácticamente iniciaron la zona de anticuarios de Puebla. A partir de eso, pues empezaron a comprar más casas que se fueron convirtiendo en galerías de antigüedades. Y, y mi padre hace 33 años fue quien tomó la decisión de que la tienda de antigüedades se modificara para convertirla en un hotel con un restaurante de cocina tradicional, un hotel boutique, porque pues eran 9 habitaciones únicamente, y al final toda la casa que pudiera seguir siendo tienda de antigüedades, porque todo se iba a poner a la venta. O sea, desde lo que había en la entrada, el atril para recibir a la gente, hasta toda la decoración del lugar, pues todo estaba a la venta. Y entonces eso también llamó mucho la atención y bueno, pues fue parte de lo que nos ayudó cuando empezamos con el tema de los hoteles boutique. Repito, hace 31 años que, que tenemos este negocio. Porque hasta el 2020, hasta la pandemia, pues funcionó como cuando empezó, o sea, con 9 habitaciones, un restaurante de cocina tradicional poblana, además con recetas de mi abuela, ¿no? De cocina poblana de mi abuela, y talleres de cocina para, pues, para la gente que quisiera aprender pues, los platos más representativos de la cocina poblana, y en donde pues también hemos tenido oportunidad de recibir incluso a chefs de muchas partes del mundo tomando esos talleres, ¿no? Donde aprenden a cocinar desde un mole poblano hasta unas chalupas, hasta el chile en nogada en temporada, ¿no? Entonces, eh, pero pues al final fueron maneras de ir buscando pues generar un poco más de ingreso, porque pues con 9 habitaciones era un negocio un poquito complicado, ¿no? O sea, sobre todo por el costo de operación y lo que representaba en ese momento. No, no, cuando mi abuelo compró la casa fue solamente galería de antigüedades, y hasta que mi papá decidió cambiar el formato y hacer este hotel boutique, pues la verdad es que el concepto que habíamos pensado, y digo habíamos porque aunque yo tenía a lo mejor 17 o 18 años en ese entonces, pues yo ya estaba de lleno trabajando con mi papá, ¿no? Y, y además está muy interesante porque nos tocaron cosas muy interesantes, ¿no? Medio complicadas, sobre todo al principio, porque pues esto fue justo en 1994, posiblemente tú ni habías nacido, pero pero en ese entonces pues fue la crisis económica más importante de la historia de este país, ¿no? Y entonces, eh, pues yo con esos 17 o 18 años, pues acompañaba a mi papá a Banca Serfín en ese entonces a renegociar pues, los créditos que traíamos, porque originalmente la idea era abrir dos hoteles boutique, o sea, era el Mesón Sacristía de la compañía, y otra casa que teníamos al lado del Museo Amparo que se iba a llamar Mesón Sacristía de Capuchinas. Al final se llamó, ¿no? Pero la idea era abrir los dos en 1994, ¿no? Con toda esta crisis económica, pues vamos, a duras penas logramos abrir esta casa, sí, porque fue una cosa tremenda, ¿no? O sea, traíamos un crédito en dólares, y los dólares, vaya, el dólar se fue
a las nubes, las tasas de interés de, pues un promedio del 15-16% se fueron al 135%, entonces fue una época muy complicada, muy padre también, pero pues volviendo a lo que me preguntas, o sea, la conceptualización era ofrecer espacios de hotelería que además no existía en el país, o sea, en ese entonces, en 1994, pues a lo mejor te podría contar con los dedos de las dos manos, pues los hoteles boutique que tenían en ese entonces en todo el país ese formato, ¿no? Entonces nosotros fuimos pues, los primeros en Puebla, uno de los primeros en el país, pero pues fue un concepto muy novedoso en ese entonces y nosotros lo que queríamos era mostrar la mejor faceta de Puebla, ¿no? Entonces, y esa faceta pues, tenía que ver con elementos claves de la vocación turística del destino, ¿no? O sea, y esto es eh, gastronomía, sin duda, ¿no? Entonces el restaurante pues, era restaurante cocina poblana tradicional, pero de la cocina sencilla de la que comíamos los poblanos de hace 50 y de hace 100 años, ¿no? Y, y por ejemplo, todo el tema de la parte religiosa, que es pues, también muy representativo de Puebla, pues fue realmente lo que nos hizo, sobre todo vinculados con el tema de antigüedades, que había sido, sigue siendo el negocio de mi familia de muchas generaciones, pues era como parte del concepto más importante, ¿no? O sea, todo iba a estar decorado con antigüedades, mucha gente vincula las antigüedades con arte religioso, entonces, pues de ahí nació, o sea, y todos los hoteles que hemos abierto, pues este es Mesón Sacristía de la compañía, eh, primero porque mesón, pues es un concepto de alojamiento que desde hace mucho tiempo se utilizaba, y después Sacristía de la compañía, pues hace referencia a la iglesia de la compañía que está aquí a dos calles, ¿no? Y cuando abrimos Mesón Sacristía de Capuchinas, pues fue por la iglesia de Capuchinas, y Mesón Sacristía de la Soledad, pues por la iglesia de la Soledad, y Sacristía de Fray Juan igual, y o sea, todas han tenido como que esa vinculación con el arte religioso, porque en todas ha habido pues antigüedades. Aquí si tú ves cada una de las habitaciones, pues, tiene nombre de los objetos que había en las sacristías, ¿no? O sea, una es reclinatorio, otra se llama incensario, otra se llama vinajeras, y es como que con la idea de darle un concepto en donde la gente pues realmente sienta que está en Puebla, que está pues, totalmente relacionado con el arte religioso, y al final funcionó porque pues, la gente, sobre todo al principio, pues le pareció muy innovador el concepto, le gustó además que pudiera estar en la habitación y si le gustaba el ropero o el tocador, pues lo pudiera comprar, ¿no? A lo mejor no se lo llevaba en ese momento, pero lo podía comprar, ¿no? Entonces, mira, esta es una casa del siglo XVIII, ¿no? Es una casa del siglo XVIII, o sea, la casa debe tener alrededor de unos 280 años de antigüedad. Era una casa de gente, digamos, humilde de la época, ¿no? Aún estando dentro de la zona de españoles, de lo que era Puebla en sus inicios, porque, pues si, no sé si lo sabías, pero bueno, todo el Boulevard 5 de Mayo, pues era el cauce de un río, ¿no? Y era un río que tenía cuatro puentes que conectaban con los barrios fundacionales de Puebla, o sea, La Luz, El Alto, Analco, Xanenetla, que eran los barrios donde vivían pues, la gente que trabajaba, o sea, los alfareros, los que de hecho muchos de estos barrios siguen conservando su vocación, pues así, de alfareros, de herreros, y, y esta era una casa que estaba en el límite de ese río, por eso además el Callejón de los Sapos, pues realmente la referencia que hace, pues es que era pues una zona en donde efectivamente había muchos de estos animales, pues porque estaba en la ribera del río, ¿no? Y esta es una casa en donde desde el principio vivían varias familias. O sea, si tú llegas a algunas casas de las zonas donde vivían los españoles ricos de la época, pues te vas a dar cuenta que las casas eran infinitamente más grandes, que tenían acabados de mucho mayor calidad en la herrería, en la carpintería, en el mismo diseño de la construcción.
Y aquí no, esta era una casa súper sencilla en donde desde siempre vivieron varias familias y por eso pues, las escaleras llegan a, a todos, o sea, los pasillos que conectan la escalera llegan a todas las habitaciones, ¿no? O sea, eso pues inmediatamente te da idea de que desde el principio a lo mejor vivían aquí tres, cuatro, cinco familias, a lo mejor en condiciones dignas, pero no era una casa de las casas señoriales de pueblo. Yo creo que en parte tiene que ver con lo que ha representado pues la trayectoria que tenemos, Sharon, porque cuando nosotros abrimos, o sea, me acuerdo perfecto, o sea, en 1994, 1995, pues el lugar se convirtió en un punto de referencia de Puebla, ¿no? Y esto, pues motivado también por muchas publicaciones que por motivo de esa innovación, ¿no? De lo que representaba un lugar que se salía completamente de lo convencional en ese momento, pues recibió mucha promoción. O sea, cualquier cantidad de medios de comunicación, de revistas impresas, de periódicos, de canales de televisión, pues nos hacían referencia como un sitio de visita obligada en Puebla, ¿no? Y por eso aquí hemos tenido oportunidad de recibir a Michael Douglas o a Anthony Hopkins o a Nadia Comaneci, ¿no? Aquí hospedados con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no quería perder eso. Sí, para el momento de la pandemia, pues repensamos todo porque las condiciones pues habían cambiado totalmente, ya no era lo mismo pues hace 30 años que ahora, ¿no? La competencia es mucho mayor, las condiciones de Puebla como destino turístico habían cambiado también considerablemente en relación a lo que había sido, pues no sé, el periodo desde el 2015 hasta el 2018, ¿no? Que traía una tasa de crecimiento pues como nunca antes, ¿no? Y éramos la envidia del turismo en todo el país. Y eso pues fue cambiando. En el 2020 además con la pandemia pues las condiciones se complicaron todavía más y nosotros lo que tratamos de hacer es, bueno, vamos a rescatar pues lo que somos originalmente con el tema de las habitaciones. eh, lo que definitivamente quitamos fue el restaurante, ¿no? Pues ahí se desarrolla un ciclo con el tema del restaurante, nos quedamos con las habitaciones y bueno, pues seguimos más o menos en el ámbito que traíamos, porque hoy puedes encontrar pues afuera varios locales comerciales, entre ellos ustedes, ¿no? Pero pues, está el estilado urbano, que es la mezcalería, está la joyería. Aquí adentro, pues la idea fue tratar de generar espacios en donde pues hubiera un tema de presencia de anticuarios, ¿no? Y hay muchos factores también. Primero es la responsabilidad, ¿no? O sea, de saber quienes hemos tenido la fortuna o de nacer o de vivir aquí en el centro, de trabajar aquí en el centro, sabemos lo que representa pues el patrimonio cultural, arquitectónico que tiene la ciudad y, y entonces de entrada es una responsabilidad pues, tratar de mantener en óptimas condiciones un inmueble que sabes que pues mucha gente va a visitar, ¿no? Gente que viene de fuera y entonces, esa sería como que la primera parte, ¿no? La segunda, pues que cada vez hay más competencia, ¿no? Cada vez hay más rescate de más casonas con formatos distintos, pero que también ofrecen pues un atractivo muy especial para quien visita Puebla y entonces pues te obliga a mantenerte actualizado, a tratar de ofrecer pues un servicio, una calidad de instalaciones que siga siendo digna para la clase de ciudad que tenemos, ¿no? Entonces, y claro, pues necesita ser pues un negocio o sea, que también te dé oportunidad a que se mantenga en las condiciones óptimas, que se le dé el mantenimiento adecuado, porque efectivamente pues estas casonas tienen cierta diferencia con las construcciones modernas. Aquí pues hay un tema en donde el mismo tipo de construcción, la cantidad de madera que está utilizada en la construcción, el tipo de acabados, de materiales con los que se construyeron las casas, pues hacen mucho más susceptible de algunos problemas de humedad y de mantenimiento que si se los dejas de dar por un periodo de tiempo,
pues el deterioro se va volviendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, empezando por el tema de la seguridad. Ese es uno de los factores fundamentales, ¿no? O sea, de lo más elemental que hay, ¿no? O sea, si nosotros podemos garantizar la seguridad del visitante y que pues ya de entrada llevamos una parte importante ganada, ¿no? Y después, bueno, pues hay cuestiones que son también relativamente sencillas, ¿no? De cubrir y que tendría que ser prioritario, pues que se mantenga el alumbrado público permanente, ¿no? Porque eso también genera una sensación, o sea, si no está funcionando, genera una sensación de inseguridad. Eh, la recolección de basura, ¿no? O sea, una ciudad que no tiene una adecuada recolección de basura se ve sucia, se ve con falta de mantenimiento, entonces pues eso no ayuda, ¿no? Todo el tema de señalética, en donde la gente pueda saber exactamente pues, las rutas dentro del mismo centro histórico que puede utilizar para poder visitar los sitios más emblemáticos, pues creo que también sería importante, ¿no? La cantidad de espacios peatonales que se le pueda ofrecer al visitante para que pueda admirar y disfrutar mejor la ciudad, ¿no? El tema del estacionamiento, o sea, hay una serie de factores que desgraciadamente nos dejan en desventaja con muchos otros destinos, ¿no? O sea, tú te vas a otros destinos en donde, aunque evidentemente son centros históricos más chicos, pero al final pues está resuelto o mejor resuelto pues todo este tema que te digo, ¿no? O sea, hay más espacios peatonales, hay mejor alumbrado público, hay mejor recolección de basura, eh, las casonas están eh, utilizadas correctamente y en espacios en donde la derrama económica puede ser mucho mayor porque pues eso también es importante, ¿no? O sea, si no es lo mismo que tengas un negocio, aunque esté utilizada la casona, ¿no? Y con todo respeto, que tengas un negocio de venta de cerveza, ¿no? A que tengas una galería de arte, ¿no? O sea, el tipo de visitante que va a llegar, pues es un visitante que va a generar una mayor derrama económica y un mayor beneficio al destino, ¿no? Y yo creo que aquí en Puebla, aunque tenemos uno de los centros históricos más bonitos de todo el país, pero nos falta muchísimo por hacer, ¿no? O sea, pues es justamente un reflejo del compromiso de calidad que desde siempre hemos tenido, Sharon, porque este distintivo, pues es un distintivo en donde lo que se busca es la excelencia en el servicio para que los visitantes, pues realmente puedan tener una experiencia de primer nivel, ¿no? Y a esto me refiero con todo lo que conocen y visitan en un establecimiento que tiene esta certificación, ¿no? Desde las instalaciones hasta el servicio, hasta la calidad de los productos y servicios que se ofrecen. Eh, yo tuve la fortuna de estar durante 4 años como presidente nacional de esta asociación en todo el país, ¿no? Más de 11 estados participan con este programa y pues durante mi gestión más de 60 establecimientos formaban parte de la asociación, ¿no? Y todos con la misma visión, ¿no? De poder ofrecer lo mejor de México en cada uno de sus destinos, ¿no? Entonces era un grupo padrísimo porque pues los dueños, los empresarios que están a cargo de estos hoteles, boutiques, restaurantes, pues es gente muy comprometida con el país, con el rescate de patrimonio cultural, arquitectónico, gastronómico y que ven también un poquito más allá del tema económico únicamente, ¿no? Porque pueden ser, o sea, puede haber muchos negocios mucho más rentables que estos, pero al final esto pues tiene una satisfacción adicional, ¿no? De poder pues rescatar parte de la cultura mexicana, ¿no? Y de ofrecer al visitante pues la mejor visión de los destinos en donde se encuentran, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que el mayor aprendizaje, sin duda, el tema de la perseverancia, ¿no? Porque es difícil a veces consolidar el trabajo que se va haciendo, ¿no? Y a veces siempre está el tema de decir, híjole, pues a lo mejor le busco por otro lado o busco alguna otra alternativa porque esto no está funcionando, ¿no? Entonces, yo te diría que ese sería el primero porque pues nos pasó en varias ocasiones, al final, bueno, pues nos mantuvimos
con lo que sabíamos que teníamos que hacer y creo que fue una buena decisión, ¿no? La otra pues tiene que ver pues, también con una disciplina, ¿no? En donde eh, pues haya un compromiso y una colaboración directa con toda la gente que interviene en lo que hacemos, ¿no? O sea, cuidar al personal, a los colaboradores que tenemos, pues ha sido también siempre, pues muy importante, ¿eh? Porque pues al final dependemos de ellos, ¿no? Y ellos son también el reflejo de lo que nosotros pues queremos ofrecer. Entonces, yo creo que esa sería la segunda. Y, y pues como tercera, pues yo te diría el, el amor a Puebla, ¿no? O sea, el compromiso y el sí, porque pues es muy satisfactorio cuando vas logrando algunas cosas en donde pues no es solamente el hecho de que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo, sino que haya un reconocimiento también de parte de otra gente que te dice, oye, qué padre que rescataron esta casa, qué padre que están haciendo esto, ofreciendo este servicio, o sea, porque pues para muchos de quienes estamos en el centro y que vivimos y trabajamos acá, pues somos la carta de presentación de la ciudad, ¿no? Entonces, pues creo que eso genera un compromiso y hacerlo bien y que la gente lo reconozca, creo que tiene pues mucho mérito y mucha satisfacción. El ejercicio de verdad está muy interesante y sí nos ayuda, pues primero a darnos cuenta de que somos un equipo, ¿no? O sea, al final, pues todos los que tenemos aquí, pues, o trabajamos o invertimos o pues al final nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, creo que, vamos, yo te felicito por estas entrevistas, me da mucho gusto ser de las primeras que haces y bueno, pues siempre con esta disposición de colaborar y de sumar para que pues Puebla se encuentre en el lugar que le corresponde, ¿no? Que hoy nos falta todavía un poquito para llegar a eso. Sí, 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 no, y además es que me encanta porque este, no son muchos los jóvenes como tú que tienen este impulso para pues, poder hacer algo, sobre todo a nivel centro histórico, ¿no? O sea, va a ayudar, ¿no? No, hombre, no tienes nada que agradecer, al contrario, no sabes qué gusto platicar contigo y bueno, pues en lo que vaya surgiendo y que necesites cualquier cosa, pues ya sabes que cuentes conmigo.